En Éxodo capítulo 24, versículos 6 y 9, Dios hace el pacto con Israel. Esto sería el Antiguo Testamento. Dice, versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. O sea, acá Dios está haciendo un pacto con Israel a través de la sangre animal, que hace el pacto con Israel en el Antiguo Testamento. En Éxodo 25, 1, 8 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios iba a habitar, Dios habitó en medio de Israel. Tenían que formar un tabernáculo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harán, así lo haréis. Dios le decía a Moisés, haga un tabernáculo para que yo pueda vivir con ustedes y yo estaré con ustedes. Y yo cuando me mueva, ustedes también se van a mover. En Éxodo capítulo 40 dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, el primer día del mes, primero harán levantar el tabernáculo de reunión, y pondrán en él el arca de testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso, delante del arca de testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio. Bueno, es como cuando tenían que entrar, Moisés y Aarón se tenían que lavar con agua y ahí recién entraban a donde estaba esa tienda, que ese es el tabernáculo donde estaba Dios. Y dice Éxodo 40, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus
jornadas. Dios habitó con Israel por medio de ese tabernáculo. Y el sacrificio de animal, que el sangre es el pacto que era para Israel. La sangre de animal era para Israel. Nada más, era solamente exclusivamente para Israel. Pero, ¿por qué tenía que hacer ese sacrificio? Tenía que, ese animal, el corderito, con lo que se ve acá, el cordero, hacía la sustitución de la persona. Entonces, ¿por qué hacía la sustitución de esa persona? Disculpen, hay mucho ruido, están limpiando acá afuera, están cortando el pasto, la municipalidad, pero bueno, se hace lo que se puede. En Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 y 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Versículo 4 y el 20, hay dos versículos que mencionan: el alma que pecare, esa morirá. Hay una muerte, entonces, si esa persona peca, tiene que morir, sí o sí. Entonces, para que no muera, tiene que haber alguien que haga la sustitución. Bueno, Dios había puesto la sustitución por medio de un animal. Y el animal hacía la sustitución y la sangre era el pacto que tenía con Israel, la sangre animal. Entonces, Dios estableció esta ley que le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel era. Dice, Éxodo 21, versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces se pagará vida por vida. Entonces si hay muerte, alguien tiene que sustituir esa muerte. Entonces, esa persona, si pecaba, tenía que morir. Bueno, el cordero o el buey hacía la sustitución de la persona. ¿Por qué? Porque dice, el alma que pecare se morirá. O sea, el alma tiene que morir. El alma tiene que ir directo al Seol. Al Seol, al Hades, al infierno. Sí o sí. Pero tomaban un animal en los días de Pascua y hacían la sustitución. Alma por alma. O sea, vida por vida. Como dice en Éxodo 21, versículo 23. Se pagará vida por vida. Vida por vida. El alma que pecare se pagará vida por vida. Vida por vida. Entonces, eso se aplicó constantemente cuando Israel estuvo presente hasta que Jesús vino. Y hizo la muerte, tenía que hacer la muerte del testador. O sea, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Lo que dice, vamos a Mateo 26. El nuevo pacto que Jesús, Dios, hizo con la iglesia. Mateo 26, versículo 26 al 28. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella, todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Mi sangre, el nuevo pacto, la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 16 al 20, menciona nuevamente el nuevo pacto. La sangre de Cristo es el nuevo pacto que hace con la iglesia, que es otro pueblo aparte que de Israel. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, el reino de Dios que habita dentro del cuerpo de la iglesia. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo es el pacto que hace con la iglesia, no con el mundo. Con la iglesia, no con el mundo. Entonces, si hablamos que Dios necesitaba un tabernáculo, que le armaran con esto, con distintas clases de materiales que armaran el tabernáculo para que Dios pueda andar durante el día y durante la noche con Israel, entonces el nuevo tabernáculo, ¿quién es? Nosotros, el cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Nosotros somos el tabernáculo, su templo. El cuerpo de nosotros es el templo. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestro cuerpo. Ahora es Dios el que habita dentro de nosotros. Por más que el pecado mora en nosotros, que el pecado va a morar en nuestro cuerpo hasta que nosotros muramos, hasta que llegue el último día de suspiro en este plano, ¿no? Y que no estemos más. Así que ese era una parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que hace el pacto con Israel con la sangre animal. La forma como tenía que sustituir de vida por vida, alma por alma. Y acá Cristo hace la sustitución. El alma de Cristo. El alma de Cristo. Por nosotros, la persona. Nosotros. Yo y ustedes. Hace la sustitución. Hace cumplir la ley que dice en Éxodo capítulo 21, versículo 23. Si hubiere muerte, se pagará vida por vida. La sangre de Cristo es el pacto que hace con la iglesia para la remisión de pecados cuando ya la iglesia, ya cuando la persona está dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Dice su palabra, coman mi carne y beban mi sangre. O sea, la carne, que es el pan, la carne de Él se sumerge dentro de nosotros.
La sangre de Cristo se sumerge dentro de nosotros, que es el nuevo pacto, la nueva alianza que hace con nosotros. Lucas 22, 16, 20, Mateo 26, versículos 26 y 28. Nosotros somos el templo, el cuerpo. Y Cristo hace la sustitución. Él carga todos los pecados de toda la humanidad. Él cargó hace más de 2000 años atrás. Y para que se haga efectiva la salvación, la persona tiene que creer por fe. Tiene que reconocerse. Y hay dos condiciones, que está escrito en Marcos 1:15. Arrepentíos si creéis en el Evangelio. Pero no es el arrepentimiento de pecados. El arrepentimiento es moral. Que uno se reconozca, uno mismo, que se deje de ver que es una persona buena, que es una persona que dice que nunca peca. Sí, pecamos de pensamiento, en acción, constantemente estamos en pecado. Entonces necesita a alguien que lo sustituya, porque su espíritu, la tercera parte, por nosotros estamos compuestos con cuerpo, alma y espíritu, su espíritu está muerto. Tiene que nacer de nuevo. Está en pecado. Va a pecar hasta la muerte. Necesita un sustituto. Nuestro sustituto es Cristo. Es Jesús. Es Dios manifestado en la carne. Es el único que vino hace 2000 años atrás. Ya que se acercan las fiestas, el 24 y 25 de Navidad, que vino con un bebito, con un bebé, con una criaturita chiquita en pañales. Y después de los 33 años subió a esa cruz, dando su vida en rescate por nosotros. Él cargó todos los pecados, pasado, presente y futuro. Él cumplió la profecía del Salmo 22, versículo 1 y 2. Él cumplió la ley de Ezequiel 18, versículos 4 y 20, Éxodo 21 y 22, hace cumplir la ley, la sustitución. Él se viste de sumo sacerdote, él se mete en el cuerpo de la persona, él forma el cuerpo de la persona como un templo, que el templo antes era de material, ahora es una persona el templo. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 13 al 22. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Así que, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El Antiguo Testamento, el pacto que Dios le dio a Israel, y el Nuevo Testamento, tenía que morir el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros
de los machos cabros con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además, esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin lavamiento de sangre no se hace remisión. O sea, la sangre era para Israel, la sangre del animal. Y la sangre de Cristo es para la iglesia, no es para el mundo, es para el cuerpo de la iglesia, los que estamos adentro. Los que están afuera, no es para ellos la sangre, los que están afuera, la gente del mundo, los que están en el camino ancho, lo que menciona en Mateo versículos 7, 13 y 14. Es para los que entraron en la puerta estrecha, la que conduce a la vida eterna, porque los que están en el camino ancho necesitan arrepentirse, reconocerse, dejarse de ver que son personas buenas, tienen que verse a sí mismos que son pecadores, que no tienen salida, que son pecadores, que van a pecar hasta la muerte, que están en el camino ancho, que ese camino ancho conduce a la muerte, que conduce al Hades, al Seol, al infierno. En el Antiguo Testamento, que dice que Cristo tenía que estar en el corazón de la tierra. Cristo estuvo acá, en el seno de Abraham, en el lugar de consuelo, donde estaba Abraham, el padre de muchas naciones, que Dios le dio la promesa a Abraham. El Hades, el Seol, el infierno, lo menciona en Salmo 86. Lo vamos a buscar. Salmos 86, versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Del Seol, o sea, el infierno. Job, versículo 11. Perdón, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Dios hablándole a Job. O sea, ahí menciona el Seol. Es algo profundo, que menciona que es el infierno. También Isaías, capítulo 14. Versículo 11 y 14, capítulo 14 del libro de Isaías. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusano serás tu cama y gusanos te cubrirán. Bueno, y acá menciona el ángel caído, que es Satanás, Luzbel, Lucero, que lo menciona. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, y ahí menciona que fue descendido al Seol, o sea, a las profundidades del Seol, el infierno. Y también menciona el Seol, o sea, el infierno, y el seno de Abraham en Lucas capítulo 16. Versículo 22 y al 31. La historia de Lázaro y el rico. Dice,
versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el mendigo. El mendigo fue acá al seno de Abraham y el rico acá. Ya saben cómo fue la historia al principio. Dice, y el rico fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, el rico despertó estando en el Seol, en el Hades, en el infierno. Y el Lázaro, el rico lo vio a Lázaro que Abraham lo estaba abrazando, porque es un lugar de consuelo. Es como una forma de mostrarlo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay fuego, dice. Bueno, pero Abraham dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, es un lugar de tormento. El Hades, el Seol, el infierno. Y el seno de Abraham era un lugar que estaba aparte, que era las personas que morían, que eran el pueblo de Israel. Pero sin desviarme de eso, mencionando que Cristo, cuando estuvo en la cruz, Él cargó los pecados, pasado, presente y futuro. Él cargó todos los pecados. Y tuvo que sufrir un juicio, lo que menciona Isaías 53, el juicio que lo enjuiciaba el Padre al Hijo, y cumple la profecía del Salmo 22, versículo 21, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De día y de noche. Cristo no estuvo de día y de noche, estuvo, no sé, dice que era de Mateo 27, dice de la sexta hasta la novena hora, de las 12 hasta las 3 de la tarde. No estuvo mucho tiempo en la cruz, porque en Salmo 22 menciona, dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Pero ante todo eso dice: cuando he sido derramado, en versículo 14 del Salmo 22, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. O sea, cuando lo pusieron en la cruz y lo pusieron en el hueco para que esté parado la cruz, que esté fijo la cruz, al movimiento, se desconjuntaron varios huesos de él. Entonces ahí vino lo más seguro del Mateo 27 a la sexta hora, cuando se puso todo en tiniebla, hasta la novena hora, de las 12 hasta las 3 de la tarde, que habrá durado el juicio. Su corazón fue deshecho como cera. O sea, le agarró un infarto a Cristo en el corazón. Y de ahí su alma se transportó para hacer el cumplimiento del Éxodo 21 y 23, la ley esa que Dios le dio a Moisés, hacer el cumplimiento de la sustitución de alma por alma. O sea, todas las almas de todo el mundo. Yo también estuve en el camino ancho.
Entonces se tuvo que cumplir el desamparo, porque uno cuando muere va al infierno, queda desamparado como quedó el rico, el desamparo, quedó desamparado de Dios. En la tierra tenemos el amparo de Dios, todavía estando en vida tenemos el amparo de Dios. Y el amparo es Él, Cristo, que hace la sustitución de los pecados. La sustitución de alma por alma. Él pagó los pecados. Y el apóstol Pablo escribió en Hebreos 10, versículo 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Una sola ofrenda. Con el animal, el cordero, tenía que hacer varias veces toda la Pascua. Con Cristo fue la Pascua, el sacrificio. Es perfecto, una sola vez. Versículo 17 de Hebreos 10 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cristo pagó todos los pecados. Él cargó todos los pecados. Pagó todo. Una vez que nosotros estamos adentro, que entramos, porque hay que entrar por la puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha que conduce la vida. Entra. Y se entra por fe. Por fe. La única manera efectiva que se haga es fe. Ustedes necesitan fe. Y la fe viene por parte de la humanidad, el hombre, la mujer. Y Dios da la gracia. Nosotros, ese es el pacto que hace Dios con el mundo también. Dios pone la gracia, el favor que nosotros no merecemos. Es un regalo. Entonces, nosotros ponemos la fe. Nosotros ponemos la fe. Confiamos con todo el alma, con todo nuestro corazón. Porque si creemos en vano, Cristo no entra. Tiene que haber fe para que la persona nazca de nuevo. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya está. Cristo hizo la sustitución alma por alma. La sangre de Cristo no es para el mundo. No es para el mundo. Si cualquier religioso va, un evangélico, va y le dice que tiene que tener fe en la sangre para que Cristo entre a vivir en su vida, en su cuerpo, no es así. La sangre de Cristo es para la iglesia, no es para el mundo. La sangre de Cristo es para la iglesia. Y una vez que nosotros creemos por fe, nos santifica por parte de Cristo, porque Cristo, Dios el Santo, nos adopta como sus hijos. Y nuestro cuerpo es transformado como un templo. Y nuestro cuerpo ya no es más de nosotros, es de Cristo. Cristo vive dentro de nosotros, su carne y su sangre mora dentro de nosotros. Es tan hermoso esto. Y una vez que te arrepientes, te reconoces que eres un pecador, que dejas de verte que eres una persona buena, que no sos una persona buena, porque no hay justo y no hay ni uno. Romanos 3, versículos 10 al 20. No hay gente buena, no hay justos que haga el bien. Romanos 3, versículo 10, dice en adelante, hasta el 20. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y aventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice lo que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya está, la persona está rematada, estamos rematados rumbo al infierno, somos pecadores, no importa lo que hagamos, porque nuestras justicias son trapo de inmundicia. No importa lo que hagamos, no hay salida, la única salida es creer por fe. Hay que creer por fe, y una que crees por fe se hace efectiva la salvación, no es por obra, es por fe. Primera Reyes 8, capítulo 8, versículo 46. Porque no hay hombre que no peque, no hay hombre que no peque en el mundo. Isaías 1, 16. El hombre es hinchazón y podrida su llaga. Así lo ve Dios al hombre. Isaías capítulo 64, versículo 6. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El pecado es un cáncer para el cuerpo. Cristo vino a salvar las almas de toda la humanidad. No nos vino a salvar del pecado. Así que con Israel, el antiguo pacto, el antiguo testamento, el antiguo pacto era con la sangre animal. Y en el Nuevo Testamento, cuando muere el testador, como lo menciona en Hebreos, la muerte del testador. Y este es el Evangelio. El Evangelio, metanoite, que es cambia tu mente, meta, cambio, noia, mente, es un cambio de mente, por eso no es un arrepentimiento de pecados, son malas traducciones. Metanoia, cambia tu mente, cambia tu modo de pensar, de verte. Deja de verte que eres una persona buena, que te mereces el cielo. Si no sabes a dónde vas cuando te toca la muerte, mírate, verifícate si tenés a Cristo o no. Pregúntate, ¿a dónde voy cuando me toca la muerte? ¿Me voy al cielo o voy al infierno? Y si no lo tenés a Cristo, vas al infierno. Estás en la puerta estrecha del Mateo 7, versículos 13 y 14. Y tienes que oír esto, que este es el Evangelio. El griego antiguo, que dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, el Evangelio, las buenas noticias, las nuevas buenas, algo nuevo. Es algo nuevo que es dado por Cristo a toda la humanidad. La promesa de Abraham para todas las naciones. Dice, y hago saber, os hermanos, el evangelio que prediqué, os el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqué, os y os así, a no ser que en vano creéis. Porque también os transmití las primeras cosas, lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que al tercer día ha sido resucitado. Al
día tercero. Por nuestro pecado murió. Ese por hace la sustitución. Ese por cumple lo que dice en Éxodo. Éxodo capítulo 21, versículo 26. Si hubiere muerte se pagará vida por vida. Vida por vida. Vida por vida. El alma que pecare, esa morirá. El alma tiene que morir. Ezequiel 18, versículo 4 y 20. La religión es relegarse a la fuerza a Dios mediante méritos personales, mediante obras, sujetándose a la fuerza a Dios con miedo de no ir al infierno, queriendo hacer obras, yendo a los cultos religiosos como la Iglesia Católica, yendo a los cultos de la Iglesia Evangélica como pentecostales, evangélica, luterana, testigos de Jehová, mormones, son esas clases de cosas, son religiones. La religión. Y esa es la religión. La religión es un instrumento satánico. Es un instrumento que Satanás le dio al hombre como modo de engaño. Por eso mucha gente está yéndose al infierno. Por culpa de las religiones. Por culpa de los evangélicos religiosos. Por culpa de los católicos. Ya Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo capítulo 23, versículo 13. Cuando Jesús estuvo confrontando con los fariseos, que les decía: hipócritas, ustedes cierran las puertas del reino de los cielos para que no entren, porque ustedes, como no entran, no dejan entrar a la gente. Y esa es la religión del siglo I. Y la religión del siglo I y la gente del mundo no podía ver qué es lo que pasaba en ese cuerpo, el cuerpo que estaba colgado en el madero, que era Cristo. No podían verlo, porque son religiosos, y nosotros también, que yo mismo era religioso, yo pertenecía al mundo, era religioso. Hasta yo mismo, si yo estaba ahí, yo tampoco lo podía ver. Así que ellos mismos no podían ver qué es lo que pasaba en esa cruz. Y Cristo cumplió lo que decía en Éxodo capítulo 21, versículo 23, haciendo la sustitución. Su alma, el alma de Cristo por todas las almas de toda la humanidad. Él cumple lo que dice en Salmo 22, versículo 1 y 2. Él pasa por el juicio. Nosotros no necesitamos pasar por el juicio. Cristo ya lo hizo. A juicio usted no viene, dice el Señor. Al juicio no viene. Pasaron a tener vida eterna con Cristo Jesús. Nosotros al morir vamos al reino de los cielos, al cielo. Los niños, como ahí ven en celeste, Mateo 19, 13 y 14 menciona cuando Cristo bendice a los niños, dice: de tales son el reino de Dios, el reino de los cielos. Los niños tienen inocencia. Ellos están completos las tres partes, hasta que no tengan hasta que pierdan la inocencia. Vio que el mundo y todos los religiosos están acá en la puerta, los menciona, que ellos estorban la puerta. Están los judíos, evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová y cuántas más religiones que se hacen pasar como cristianismo, que se ponen en la puerta y no dejan pasar. Todos tenemos la muerte, ¿eh? Todo el cuerpo se separa del alma. El cuerpo es la vestidura del alma, nada más.
es el envase, es la remera, el pantalón, la zapatilla del alma, es nuestro ser. Y nosotros cuando morimos, los que estamos en la puerta estrecha, vamos al cielo. O sea, qué bendito lo que el Señor nos deja. Pero si no, la humanidad, tarde o temprano, va a tener que enfrentar el juicio. Y en el juicio, lo que dice en el libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo, no sé si se ve ahí, versículos 11 y 13, que es Cristo Jesús, que va a juzgar al mundo, a todos los seres humanos, por haber rechazado el Evangelio. Cristo ya pasó por este juicio, el lago del fuego. Ya está, Él ya pagó los pecados. Solo queda en arrepentirse. En el arrepentimiento moral. Cambia tu mente, cambia tu modo de pensar. Déjate de ver que eres alguien bueno. No sos bueno, no somos buenos. Ya lo dice en su palabra, no somos gente buena. Nuestra justicia es un trapo de inmundicia. No nos sirve para nada. Estamos rematados y rumbo al infierno. La única salida es Cristo. Es el alma de Cristo que hace la sustitución de nosotros. Y lo vuelvo a repetir. Este es el Evangelio eterno. Glorioso Evangelio. Glorioso Evangelio. Buenas noticias de salvación. Estas son las buenas noticias. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. Que su cuerpo fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese por es la sustitución. Y una vez que creemos por fe, se cumple lo que dice Cristo. Coman mi carne y beban mi sangre. Sangre del nuevo pacto. El pacto que yo hago con ustedes, con la iglesia. No con el mundo, con la iglesia. La sangre es de la iglesia, no del mundo. La sangre es el que limpia y hace la remisión de pecados para la iglesia. Por eso dice en Juan, capítulo 6, versículo 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Una vez creyendo en el Evangelio, comemos su carne y su sangre. O sea, Cristo se sumerge dentro de nosotros y ahí se cumple el bautismo. Él nos bautiza con su espíritu, Él se sumerge con nosotros. Es como el bronce, el cobre con el estaño. Hace un ensamble. Cristo hace la inmersión con nosotros. Él entra a vivir dentro de nosotros. Mora dentro de nosotros. Lo vuelvo a repetir. De Juan 6, capítulo 6, versículo 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Y yo en él. Como lo que dice en Éxodo 40, en Éxodo 25, que Dios iba a morar con ellos, con Israel, dentro de esa tiendita, de ese tabernáculo. Y ahora Cristo vive dentro de nosotros. Cristo, cuando murió en esa cruz, se rompió, se rasgó el velo donde estaba la entrada. Donde estaba la entrada que decían que ahí estaba Dios. Saludos para mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, que está en Chile, Ulises Austurillo.
gran maestro y hermano de la palabra del Señor. Maranata, Cristo viene pronto.